No voy a victimizarme ni victimizar el bloque, no voy a criticar a ningún concejal, porque creo que no ese es el propósito de todo aquel que tiene la investidura de representante del pueblo. La ley no dice específicamente, la ley 8102, no dice específicamente que el presidente del consejo no puede hablar. No lo dice en ningún lado específicamente sobre el tema, pero en el artículo 24, y se los voy a leer, ¿qué dice el que es el quórum para resolver, dice: el Consejo Deliberante tomará sus resoluciones por simple mayoría de votos, con excepción de los casos en que la ley o reglamento disponga una mayoría diferente. Quien ejerza las funciones de presidente emitirá su voto como miembro del cuerpo y en caso de empate votará nuevamente para decidir. O sea, si vota, tiene voz. Y cuando explica la ley esto dice: el presidente del consejo, al ser un concejal más, tiene voz y voto. Incluso en caso de empate tiene doble voto, ya que vuelve a votar para desempatar. O sea, como el presidente del consejo es un concejal más, tiene voz, puede opinar, puede defender, puede argumentar, ¿sí? ¿En qué casos no? Fíjate. Por ejemplo, en la legislatura, el presidente de la legislatura es el vicegobernador. El vicegobernador no es un legislador, por lo tanto, no puede opinar. No puede opinar. Está correcto. solo para coordinar. Ni opina ni vota, coordina, ¿sí? Bien. En este caso, nosotros somos todos concejales, por lo tanto, todos tenemos el derecho de votar, de opinar y de votar. Y si empatan, el desempate debe ser por parte del presidente. Exactamente. Bien. Lo que pasa es que nuestro reglamento interno es una copia en realidad de las cartas orgánicas propias de municipios mayores, ¿no? Y eso ha hecho que quede un poco obsoleto. Nosotros el año pasado le hicimos algunas modificaciones, pero bueno, con el transcurso del tiempo uno se va dando cuenta que hay otras correcciones que hacer en ese reglamento, porque estamos en otros tiempos, hay otras necesidades, hay otras miradas. Decía también el doctor Londoño, entre otras cosas, Isabel, como que no estaban preparados algunos. Dice, yo he estado cinco veces como concejal y por allí me voy interiorizando cada vez más de cosas que pasan. Dice que por allí él se da cuenta como que no están bien interiorizados de lo que se está tratando en ese momento. Es lo que decía el otro día cuando estuvo conmigo, ¿no? Claro. Sí, vuelvo a repetir lo que decía hace un rato. Siempre se trata de empequeñecer al otro. No es nuestra tarea, en realidad, querer criticar a nadie. No. Simplemente, nosotros, nuestra tarea como concejal es el ponernos a estudiar totalmente. Yo no soy política, no entiendo grandes cosas de la política porque soy docente, pero en esta tarea de concejal no necesitas, y lo dije recién, no necesitas ser erudito en el tema, sí necesitas ponerte a estudiar. Y nosotros, en nuestro bloque, nos reunimos todos los martes y los viernes a estudiar. ¿Se reúnen 2 veces por semana ustedes? Aparte, hay 2 veces a la semana nos reunimos en el consejo todo el cuerpo, ¿sí? Los lunes para comisión, los jueves para sesión. Pero los martes y los viernes nos reunimos a estudiar los proyectos que haya, a estudiar la ley. Buscamos profesionales para que nos asesoren cuando vemos algún tema que necesitamos ser asesorados. Somos asesorados constantemente también con Miriam Capone, que es abogada en Córdoba y es asesora de muchos de los municipios de Punilla. O sea que
en eso no nos vamos a hacer cargo de cosas que no son realidad, pero bueno, eso con respecto, si nos consideramos, además vuelvo a repetir, la ley no dice que tenés que ser un erudito, sí que si sos responsable al asumir esta función, tenés que ponerte a estudiar, indudablemente, ¿sí? Y es lo que nosotros hacemos realmente. Por ahí faltan también, decía, ¿no es cierto?, la presentación de proyectos, y se viene prácticamente el 90% del Ejecutivo y no de los concejales. Sí, bueno, nadie presenta proyectos últimamente. Nosotros trabajamos en equipo, ¿no? Los días lunes tenemos reuniones de trabajo con el intendente, porque no es cuestión, y yo creo que lo dije la vez que estuve acá, no es cuestión de elaborar un proyecto sin ver antes si es viable o no. Si el municipio cuenta con los recursos materiales y humanos, porque después de que sale la ordenanza debe haber una fiscalización, entonces, primero hay que ver eso, si el proyecto es viable, si los recursos están para poderlo fiscalizar, si financieramente se puede realizar. Y no estamos en una época fácil, ¿sí? Asimismo, se hacen obras públicas, muchísimas obras públicas muy necesarias y que son lo más importante. No obstante, trabajamos conjuntamente siempre porque somos un equipo de trabajo. Este gobierno es un equipo de trabajo. Así que los proyectos son trabajados y son discutidos y también están nuestras ideas puestas ahí. Y bueno, y hay proyectos, por ejemplo, se hablaba los otros días de un proyecto presentado que era del barrio Sintonía. Ese proyecto adolecía de fallas. O sea, ese fue presentado justamente por el radicalismo ese, ¿no? Claro. Si no me equivoco. Sí. Nombraba anexos que no estaban con el proyecto de ordenanza. No estaban los anexos. No estaba el presupuesto de gastos que eso ocasionaba. Pero aparte de eso, el secretario de Relaciones con la Comunidad se reúne todos los meses con los centros vecinales para ver cuáles son las necesidades de cada barrio. ¿Qué tiene cada barrio? Claro. Entonces, la presidenta de ese barrio, que me imagino que debe haber tenido los reclamos de los vecinos, podría haberlo llevado a la mesa de los centros vecinales para poderlo trabajar. No obstante, ya está en la mesa como para ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Perfecto. Acá hay un llamadito telefónico, dice, para mí una vecina, dice esto, antes de aceptar el cargo tendrían que prepararse, estudiar y capacitarse, no ahora. Es lo que dice una vecina. Sí, nosotros nos capacitamos antes, porque la legislatura nos llamó a Carlos Paz a darnos una capacitación y después la legislatura... ¿Eso fue antes que asumieran, sí, Isabel? Antes. Y después, cuando ya habíamos asumido, vino la gente de la legislatura aquí, que en el Hotel Palace dio también una capacitación. Pero nosotros habíamos tenido antes una... En Carlos Paz. En Carlos Paz habían tenido una. Sí.